Buenas noches, yo soy Manuel Alberto Medrano Mallorquín y vengo a dar el tema de presentación de la práctica 1 de la materia máquinas eléctricas con el maestro Jorge Refugio Reina de la Rosa. Para poder realizar esta práctica, primero debemos de saber cuáles son los materiales siguientes. Los materiales siguientes son los siguientes: una fuente de voltaje de corriente directa que sea variable, un osciloscopio, un multímetro o dos de preferencia con sus puntos de medición, un transformador de 120 voltios a 24 voltios, una resistencia de 1 ohm y puntos de osciloscopio. Aquí en esta imagen podemos observar que vamos a medir con el osciloscopio la corriente de excitación que recorre en la resistencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conectar la fuente de 100 voltios de corriente directa variable hacia un extremo de la resistencia, y el otro extremo de la resistencia va a ir conectado a una terminal del transformador primario. En ciertas palabras, quedaría en serie la resistencia de 1 ohm, y del otro costado nos conectaríamos la terminal de transformador primario a la fuente de voltaje de corriente directa, y del otro costado, en el secundario, pues saldría un voltaje de 20 voltios, porque es una transformación de relación que serían 100 entre 20, saldrían 5 voltios. En la siguiente imagen, en este circuito podemos observar que tenemos el circuito de magnetización con la corriente de núcleo C y la corriente de magnetización en la reactancia inductiva, y gracias a la suma de estas dos corrientes, que es IC y IM, podemos formar lo que viene aquí siendo una corriente de excitación, y eso es la que mediremos con el osciloscopio, que en la siguiente imagen aquí viene el osciloscopio conectado en paralelo con la resistencia de 1 ohm para poder checar su corriente de excitación. Aquí la corriente de excitación, pero viene como corriente de magnetización de un transformador. Esta es la silueta que te debe de salir, que muestra en un libro, que es un ejercicio que sale en el libro. Entonces ahí dice: la corriente total de vacío de un núcleo se llama corriente de excitación del transformador, y es justamente la suma de corriente de magnetización y la corriente de las pérdidas en el núcleo. Entonces esto quiere decir que es la suma de dos corrientes para poder crear la corriente de excitación del transformador. Aquí ya lo verificamos, pero en físico conectamos todo como en esta imagen. Pusimos el osciloscopio y medimos la intensidad de excitación, que aquí se puede observar que tiene 200 milivolts, y prácticamente serían 200 miliamperes. Eso es lo que maneja la resistencia en paralelo, como la está midiendo el osciloscopio. Para ser un poquito más exacto, le voy a dar una definición de corriente de excitación. La corriente de excitación es una representación de la energía necesaria para crear y mantener la acción del transformador. Incluye la energía que se consume en pérdidas y la energía recuperable, es decir, eléctrica y magnética. Por lo tanto, la acción del transformador es un proceso continuo y no algo que suceda solo una vez.
Una definición formal y concreta de la corriente de excitación es la corriente RMS, que es una fuente de energía suministrada a un transformador con una frecuencia especificada y que es necesaria para desarrollar una tensión determinada entre terminales determinados del transformador, cuando no fluye corriente de carga hacia ningún devanado del transformador. Y eso sería la corriente de excitación. Y esto sería todo sobre la práctica 1, la presentación.